Hermanos, los saludo en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo a esta reunión de culto y alabanza a nuestro Dios, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con un himno precioso que tienen preparado nuestros hermanos. Nuevas alegres para decirles: yo tengo ahora y estas son, que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón, y que también mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar, y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. Más bien estoy con mi Salvador, y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que dijeren los enemigos de mi Jesús. He elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. Luchas yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Luchas yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Gloria al Señor. Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Vamos a dar lectura a un hermoso salmo, el 133, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que el Señor bendiga su hermosa palabra, y que el Señor nos dé como Él quiere, mis hermanos. Ahora vamos a pasar a orar por su preciosa palabra. Hermano, le pido que incline su rostro, vamos a orar por su palabra. Padre Santo amado, Señor, te damos gracias primeramente. Hoy día estamos delante de ti, Padre querido, Señor, en esta mañana. Te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos, por nuestro pastor y su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, Señor. Y por cada pastor, Padre Santo, Señor, por cada pastor de nuestra corporación. Bendícelos tú, cuídalos tú, Señor, donde estén ellos. Ellos están trabajando para nuestra corporación, Dios mío, Señor. Te damos muchas gracias por esto, porque yo sé que tú nos vayas a bendecir con tu palabra. Bendice, Señor, a quien entregue la palabra, que seas tú con él, Padre, Señor. Te damos muchas gracias por esto, porque yo sé que eres bueno, Señor, y bendice este país, nuestro país, Chile, que estamos en enfermedad, Señor, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Te pido que tú curas, Señor, a cada uno de mis hermanos, y con tu preciosa sangre, Señor, en este día, no solamente hoy, sino que para siempre, Dios mío, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Escucha, oh Dios, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, oh Dios, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Mis amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, quiero saludar a nuestro pastor Armando Villar y a su amada esposa, nuestra hermana Janet Di Marí, porque el día viernes 31 de julio estuvieron de aniversario de matrimonio. Ellos cumplieron 40 años casados y deseamos que Dios les bendiga ricamente y el Señor les dé vida y les dé salud para poder continuar sirviendo y adorando al Señor
Les amamos, somos su iglesia, que Dios les bendiga. Amados hermanos, yo les quiero invitar a abrir sus Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué poderosa palabra es esta, amados hermanos. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Y le ruego a Dios que Él me llene de gracia y la unción de su Espíritu Santo sea sobre mí para exhortar esta poderosa palabra. La salvación, amada iglesia, es un proceso divino por el cual el creyente es liberado del pecado y de sus consecuencias. Este proceso divino se divide en tres aspectos: justificación, santificación y glorificación. En la justificación, el creyente es liberado de la responsabilidad penal del pecado, que es la muerte eterna. En la santificación, el creyente es liberado del poder del pecado. Y en la glorificación, el creyente será liberado de la presencia del pecado. Alabado Dios, porque yo seré parte de aquello. Cuando suene la trompeta, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles de gloria. Bendito sea el Señor. Y todo eso constituye lo que se le denomina salvación. Qué tremenda salvación tenemos, amados hermanos. En la justificación fuimos colocados en Cristo Jesús, bautizados en Él por el Espíritu Santo, a tal punto de que es en Cristo Jesús en donde las bendiciones nos alcanzan a nosotros en virtud de lo que Cristo hizo en el Calvario, porque Jesucristo es la fuente de toda bendición. La cruz es el medio y el Espíritu Santo aplica cada bendición en nuestras vidas. Es en esa posición, en Cristo Jesús, que el creyente es más que vencedor. Es en Cristo Jesús que el creyente todo lo puede. Es en Cristo Jesús que el creyente puede esforzarse. Es en Cristo Jesús que ya no hay más condenación. Alabado sea el Señor. Esa posición es perfecta, amados hermanos, porque estamos en Él, en Cristo. Nuestra condición es la que muchas veces puede variar, pero nuestra posición es perfecta. Gloria a Dios por ello. Alabado sea su nombre. Siempre hemos dicho esto: cuando Dios ve la cruz, Él te ve a ti. Y cuando Él te ve a ti, Él ve a Jesús. Aleluya. Qué tremenda verdad, amados hermanos. Él me ve perfecto, aunque no lo soy. Siempre lo digo, aunque mi esposa, mis padres, mi familia no lo crean. Pero gracias a Dios, aleluya, bendito sea su nombre, que Dios me mira perfecto mediante la sangre de Jesucristo, porque estamos en Cristo Jesús. Estoy hablando de justificación. Pero el capítulo 6 de Romanos ya no habla necesariamente de la justificación, lo menciona así, porque en la base es el fundamento de la vida cristiana. No obstante, el capítulo 6 ya comienza a hablar de la santificación, y él lo que hace es poner el fundamento, la base del cómo vivir para Dios, cómo vivir para Él, cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y en el capítulo 6 nos responde a eso. De tal manera que el apóstol Pablo comienza con una pregunta retórica diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Había una mente del judío que pensaba el mensaje del evangelio, lo malentendían porque ellos pensaban que esta gracia que perdona pecados y que perdonó nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro, ellos podían pensar y decir: bueno, si la gracia perdona pecados, entonces sigamos pecando. ¿Cuál es el problema si esta gracia ya nos perdonó? Entonces,
podemos hacer lo que queramos. Entonces Pablo se anticipa a ese pensamiento que lo más probable era un pensamiento de un fariseo. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Ese término perseverar significa permanecer, habitar, residir permanentemente. Déjenme decir aquí una verdad. El creyente peca, eso es cierto, pero no es su práctica habitual. Y ese término que aparece en su Biblia, perseveraremos, es la práctica habitual, como antes de ser salvo. Cuando el creyente peca, le duele en su corazón, el Espíritu Santo lo redarguye. Hay algo que le sucede a usted en su interior porque le ha ofendido al Señor. Uno que no ha sido salvo no va a sentir absolutamente nada, le da lo mismo. Pero uno que ha sido lavado por la sangre de Jesús, cuando ofende a su Señor y le falla a Él, hay un dolor en su corazón, le duele en su corazón porque ha ofendido a aquel que lo salvó. Bendito sea el Señor, el Espíritu Santo lo va a redarguir, no lo va a dejar quieto a usted, porque usted es su hijo. Bendito sea el Señor. Gracias Dios por su Espíritu Santo que nos fue dado en el día de nuestra salvación. Alabado Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo responde, no pienses que porque esta gracia perdonó todos nuestros pecados y nos seguirá perdonando, vamos a pecar continuamente como antes de ser salvos. Y él responde con una respuesta tajante. Dice, en ninguna manera. En el original eso es enfático, que perezca ese pensamiento. No pienses así. No pienses que este evangelio de la gracia da licencia para pecar. Hay muchos en las iglesias evangélicas a lo largo del mundo que no predican justificación por fe porque temen a que la iglesia malentienda esta doctrina y salgan de la iglesia y comiencen a pecar. No es así, no es así. La gracia no da licencia para pecar, pero es necesario entenderlo por la fe, lo que viene a continuación, porque el Señor nos va a mencionar tres verdades por la cual el creyente no debe perseverar en el pecado. Vuelvo a repetir, perseverar es continuar, habitar constantemente. Hemos afirmado que el creyente peca, pero no debe ser su práctica habitual, que es muy diferente. Y la primera verdad que debemos saber es que el creyente ha sido bautizado en la muerte de Cristo. Eso es lo primero que Pablo nos menciona. No sé, lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, es que no hay razón de continuar pecando. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos saber es que el creyente fue bautizado en la muerte de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? En el día en que fuimos salvos. Ese término bautizar significa sumergir, significa colocar, significa introducir. Es decir, lo que hizo el Espíritu Santo en el momento en que fuimos salvos nos colocó, nos sumergió en la muerte de Cristo. Eso es referencia a la cruz. El capítulo 6 de Romanos es la cruz. Fíjese usted en el versículo 3, bautizados en su muerte. Versículo 5, fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, la cruz. Y versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí está la cruz. Por lo tanto, el fundamento de nuestra santificación es la cruz de Cristo. Este es el capítulo de la cruz. Y lo primero que el apóstol Pablo, antes de hablarnos de la persona y de la obra del Espíritu Santo mencionada en el capítulo 8 de Romanos, lo primero que hace es enseñar al creyente y decir que el fundamento de la santificación para tener victoria sobre el pecado y permitir el control de su Espíritu Santo en la vida del creyente, el fundamento de eso es la cruz de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 3 comienza con, o no sabéis, porque si no lo sabemos, lo más probable puede ser de que el creyente vuelva a pecar como antes de ser salvo y a desviarse en la fe, porque ignora cómo vivir para Dios. Ese es el punto. Por lo tanto, Pablo no quiere que ignoremos esto. Entonces, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, es decir, el Espíritu Santo nos bautizó, nos colocó en la muerte de Cristo. ¿Cuándo? En el momento en que nosotros fuimos salvos. Ahí el yo quedó crucificado. Ahí la carne quedó crucificado y el mundo también quedó crucificado, lo cual son las tres cadenas que esclavizan al hombre. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Gracias Jesús porque Él nos bautizó en la muerte de Cristo. ¿Por qué?
porque fue allí en donde Jesucristo venció al diablo, venció el pecado y venció la muerte. Ese es un terreno de victoria. Cuando el apóstol Pedro dice, resistir al diablo en la fe, y él huirá de vosotros. Primero parte diciendo, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. La única manera de resistir al diablo es colocando nuestra fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De otra manera no podemos resistir al diablo. Esa es la manera de cómo debemos ejercitar nuestra fe, porque fue allí en donde el diablo fue derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario, y damos gloria a Dios por eso, amados hermanos. Tenemos victoria, hay triunfo en nuestra vida. Podemos caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Bendito sea el Señor. Y usted dirá al tiro inmediatamente, porque nosotros pensamos, siempre miramos hacia abajo muchas veces, evaluamos hacia abajo, miramos hacia abajo como una mujer encorvada, mirando siempre hacia abajo, pensando en la derrota y no en la victoria. Estamos en este cuerpo mortal. Así es. Sin embargo, hermanos, tenemos esperanza de vivir en victoria. Y déjenme repetir esto, el creyente peca, pero no es su práctica habitual, y nos está dando las razones. Y Él nos está llevando a un acontecimiento que ya sucedió en nuestra vida, lo cual hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte. Eso es lo primero que debemos saber y entender por la fe, de que usted y yo, amados hermanos, en el momento en que fuimos salvos, el Espíritu Santo nos colocó, nos introdujo lo primero en la muerte de Cristo, que es la cruz. Alabado Dios, bendito sea su nombre. Esa es la primera verdad. Y hay una consecuencia ante eso. Él nos colocó allí en la muerte de Cristo para que andemos en vida nueva, para que gocemos de la vida más abundante que Dios nos quiera dar a nosotros. Bueno, Él ya nos dio vida más abundante, pero debemos apropiarnos de aquello por la fe. Yo quiero sentir ese gozo de su Espíritu, levantar mis manos, adorar al Señor, alabar su nombre, orar más, cantar al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales, ser llenos de su Espíritu Santo. Tenemos vida más abundante, amados hermanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Somos bendecidos, iglesia. Aleluya, por eso bendito sea su nombre. Hablo de esto porque lo necesito, amados hermanos. No hablo desde un pedestal, sino porque mi alma lo necesita, alimentarme o acordarme de estas enseñanzas que Dios nos ha dado como iglesia. Bendito sea el Señor, alabado Dios. No confío en esta carne, sé quién soy, sé lo que puedo hacer si me desvío de lo que Cristo hizo por mí en el Calvario, y por eso lo recuerdo, por eso lo predico, por eso lo canto, por eso lo hablo, porque la cruz ha sido mi única respuesta para mi santificación. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Pero solamente necesitamos fe, fe, fe y fe, enfocada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor, bendito Dios. Continúa adelante porque el tiempo corre. La segunda verdad, te vuelvo a repetir la primera verdad. El creyente ya no debe por qué perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque el creyente en el momento en que fue salvo fue bautizado en la muerte de Cristo. Usted fue colocado en esa posición en Cristo Jesús, que es la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Escuchen esto. No podemos andar en vida nueva si nuestra fe no está siendo ejercida o ejercitada en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Déjenme repetir eso. No podemos andar en vida nueva. No podemos, andar en vida nueva es andar en el Espíritu, es andar en amor. No podemos si nuestra fe no está enfocada en este hecho que ya sucedió en nosotros. No se puede. Por tanto, si usted quiere y yo quiero andar en vida nueva, necesitamos mirar, contemplar, tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Aleluya. Bendito. Oh, amados hermanos, ¿saben? Siento al Señor en mi corazón y doy gloria a Dios por su presencia, amados hermanos. Me alimenta esta palabra a mí. Segunda verdad. En el versículo 5 vuelve a repetir la misma verdad, y a lo mejor de otra manera, pero dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, nuevamente está la cruz.
Nuevamente está la cruz. Nuevamente está la cruz. Aleluya. Y déjenme nuevamente repetirles esto. Cuando hablamos de la cruz no estamos hablando del madero. Estamos hablando de la obra que Cristo hizo por nosotros, amados hermanos. Qué glorioso, qué tremendo. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús, por tu cruz. Si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, esa es la segunda verdad. Debemos saber que hemos sido bautizados en su muerte, pero también hemos sido plantados en la semejanza de su muerte. Y miren, así también lo seremos en la de su resurrección. Esa frase en la de su resurrección no nos está llevando a la resurrección del cuerpo en la glorificación, sino a esta misma vida nueva, andar en vida nueva, andar en esta vida de resurrección, que es ya la vida. Nosotros ya tenemos vida eterna, pero volvemos a decir lo mismo. Necesitamos nosotros considerarnos muertos al pecado. Necesitamos que nuestra fe permanezca en ese hecho que ya sucedió en nuestra vida. Por lo tanto, te he dado dos verdades. Primero, el creyente no tiene por qué perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque ha sido bautizado en la muerte de Cristo. Dos, ha sido plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte. 3, versículo 6. Debes saber esto. Miren su Biblia, lo que dice al comienzo. Sabiendo esto, no debemos ignorarlo. Fíjense que, o no sabéis, sabiendo esto, está en el versículo 3 y versículo 6. Es decir, esta es una verdad que Pablo predicaba en la iglesia primitiva, en las iglesias cuando él fundaba en Corintio, en Galacia, en Filipos, en Tesalónica. Pablo lo que enseñaba a estos creyentes convertidos, les enseñaba el evangelio, esto, lo que estamos hablando ahora, porque ellos necesitaban vivir para Dios. ¿Y cómo vivir para Dios? Necesitaban saberlo. Por lo tanto, sabiendo esto, es probable que muchos creyentes, y no lo digo, amados hermanos, con alegría de corazón, porque lo he pasado, de alguna manera lo he vivido, pero hay quizás muchos creyentes que desconocen o ignoran este capítulo 6 de Romanos y se encuentran en una situación difícil, amarga en sus vidas, esclavos del pecado, esclavos del diablo. Aman a Dios, es tan paradójico decirlo, aman a Dios, pero en sus corazones hay cadenas, hay ataduras. Puede ser una de las razones porque ignoran cómo vivir para Dios. Y el pecado ha tomado ocasión en sus vidas y el control de sus vidas a los diferentes actos del pecado y han quedado esclavos de algunas prácticas pecaminosas. Hay respuesta para eso. Aleluya. Hay respuesta para eso, amados hermanos. Nuestra única respuesta se encuentra en la cruz de Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre. En el año 2012-2013, el Señor me habló este capítulo 6 de Romanos a mi vida. Y fue de tremenda bendición para mí. Yo no lo comprendí al comienzo cuando comencé a estudiarlo. Estuve meses estudiando estos versículos. Y me costó mucho comprenderlos, pero cuando yo iba a la oración le decía, Señor, sé que mi respuesta está en la cruz. Sé que está allí. No lo entiendo, pero lo creo, Señor. Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida y dándome entendimiento en esta verdad para poder vivir conforme a esta verdad. Y doy gracias y alabo su nombre, porque cuando comencé a entender esto, el Espíritu Santo comenzó un trabajo en mi vida de ir quemando toda la inmundicia y la basura que había en mí y que me alejaba del Señor, porque yo amo a Dios, amo al Señor, yo le amo a Él porque Él me amó primero a mí y quiero agradarle y servirle hasta que el Señor me lleve a su presencia. Pero debo saber que para vivir para Dios en los años que Él me dé en esta tierra, en este cuerpo mortal, necesariamente tengo que vivir con mi fe puesta en Cristo y la cruz, porque de otra manera no puedo seguirle a Él. Es tan serio esto que el Señor le dijo a sus discípulos, muchachos, si ustedes quieren seguir en pos de mí, niéguense a sí mismos,
Tomen su cruz cada día y síganme. Bendito sea el Señor. Debes saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso sucedió ya en el momento en que fuimos salvos, pero nosotros somos los que debemos considerarnos muertos al pecado. Somos nosotros como creyentes. Y cuando hablo de pecado, hablamos no solamente de esos pecados inmorales, sino también de orgullo, de envidia, de celos, cosas íntimas que están arraigadas en el corazón. Todo lo que es consecuencia del pecado. Usted puede leerlo en Gálatas, las obras de la carne. A lo mejor hay algo que usted se identifica y tiene eso en su corazón. Déjenme decirle algo, su única respuesta, amada hermana, hermano, se encuentra en la cruz. Si usted tiene problemas de temperamento, vaya a la cruz de Cristo, entregue aquello y no se rinda, porque el Espíritu Santo hará la obra en usted. Usted está luchando con algo, todos tenemos a lo mejor una lucha con algo que tenemos que batallar internamente de nosotros, pero tenemos victoria, hay esperanza, aleluya, hay victoria, aleluya, hay victoria, alabado sea el Señor. Dice su palabra que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué sucede, amados hermanos, en la tercera verdad? Que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que la naturaleza pecaminosa, el pecado, no vuelva a tomar control de nosotros, amados hermanos. La naturaleza pecaminosa o el pecado sigue morando en nuestro cuerpo mortal. Por eso que en la santificación somos liberados del poder del pecado que mora en nosotros. No estoy hablando de una práctica, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa que impulsa los diferentes actos de pecado. ¿Y qué sucede cuando tú desvías tu fe del Calvario? Tú desvías tus ojos de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. La naturaleza pecaminosa vuelve a tomar el control de tu vida y usa tu cuerpo mortal como instrumento del pecado para pecar, porque este cuerpo es neutro, puede servir para servir y glorificar a Dios o puede servir para el pecado. Pero ¿qué dice su palabra? Debes saber esto, amados hermanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre permanece, pero debemos considerar muerto a este viejo hombre en virtud de la obra que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es el propósito? Para que la naturaleza pecaminosa quede inactiva, quede inmóvil, sin capacidad de volverlo a controlar a usted como antes de ser salvo. Entonces, cuando hay problemas de drogadicción en el creyente, de alcoholismo, puede ser, hay tres alternativas realmente, pero yo voy a tomar en cuenta de que a lo mejor es salvo, ¿cierto? Y de que el pecado, el diablo ha querido esclavizar a ese creyente en esa práctica pecaminosa. No le estamos echando la culpa al diablo. Somos nosotros responsables, somos tentados de nuestra propia concupiscencia, pero el diablo toma coacción en esto, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la respuesta? Es que tu fe debe permanecer en Cristo y la cruz para que el pecado, la naturaleza pecaminosa, no vuelva a tomar el control como antes de ser salvo, porque el pecado quiere ser un monarca, quiere sentarse en el trono del corazón del creyente y volverlo a controlar. Pero la única manera de mantenerlo dormido, la única manera de mantenerlo inactivo, inmóvil, sin poder, sin capacidad de controlarlo, es poniendo tu fe en Cristo y la cruz. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Así concluye el versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amados hermanos, tres verdades les he dado por la gracia de Dios en su palabra. El creyente ya no tiene por qué perseverar en el pecado. Yo no estoy libre, este joven de 36 años no está libre de caer, pero ruego que Dios me guarde, que Dios sea conmigo y que su gracia me sostenga. No confío en esta carne, amados hermanos, pero confío en mi Señor, que Él me sostendrá. Y quizá en momentos de caída le ruego que mi fe no falte, amados hermanos. El Señor es tan amoroso que cuando Pedro quiso apartar a Jesús de la cruz, Jesús lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero cuando Pedro le negó 3 veces antes que cante el gallo, Jesús no lo reprendió, sino lo miró con amor y lo restauró. Aleluya, Él quiere restaurar tu vida. Le hemos negado al Señor con nuestros actos, nuestros pensamientos. Le hemos negado a Él. El Señor hoy día te mira con amor, porque hay restauración en Él. Junto a la cruz hay restauración.
3 verdades que debes saber. Has sido bautizado en la muerte de Cristo. 1. 2. Hemos sido plantados en la semejanza de su muerte. ¡Qué glorioso! 3. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¡Aleluya! Alabado Dios. Y versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No permitas eso. No lo dejes que la naturaleza pecaminosa vuelva a tomar el control. Pongamos nuestra fe en Cristo y la cruz, y el Espíritu Santo obrará siempre a nuestro favor. Esta es una verdad, hermano, tremenda. Que Dios les bendiga. Esta es su palabra, tu respuesta, Iglesia de Santiago, y cada una de las iglesias de nuestra entidad se encuentra exclusivamente, únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios, esta es su palabra, y le invito a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu hermosa palabra. Rogamos, Señor, que tú nos bendigas y que nuestra fe permanezca en ese hecho que aconteció hace más de 2000 años, pero sigue vigente. Bendito y alabado Dios. Mantén nuestra fe allí, Señor. Enséñanos a ejercitar nuestra fe en Cristo y la cruz para dar libertad de acción a tu Espíritu Santo. Santifícanos, transfórmanos a tu carácter, Señor, y danos poder para vencer el poder del pecado. Porque creemos y tenemos la esperanza que cuando suene la trompeta, nuestros cuerpos serán libres, aleluya, de la presencia del pecado. Alabado Dios por ello. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras familias y a nuestros amados pastores, especialmente a nuestro obispo Domingo Brito, junto a su familia. Gracias Dios, todo lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén. No hay problemas que Dios no los resuelva. No hay montañas que Él mover no pueda. Tormentas oscuras no habrán, Él traerá calma. Pronto pesares no habrán, Él te confortará. Si Él todas mis cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá. Si Él todas mis cargas llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá. Ya no resistas su amor, pues Él te ama. Refugio será en tu dolor, si a Él le llamas. Amor para siempre hallarás, no te detengas. Ven y conoce
sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá. Mis queridos hermanos, le damos término a nuestra hermosa reunión. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros, que Él sea con cada uno, ayudándonos en esta semana. Le agradecemos al Señor porque Él ha estado con nosotros durante toda esta semana y le pedimos que Él sea con nosotros en esta semana que se nos aproxima. Los avisos son los siguientes. Pero los días martes, jueves y domingo les invitamos a conectarse a través de YouTube, Ipecha Proclama y Facebook. Que el Señor les bendiga.